Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Jessica. Bienvenida, bienvenidos a todos y a todas. Esta es nuestra primera jornada, el libro del mes. En este caso, por supuesto, el mes de mayo de 2023. Es la primera actividad de esta naturaleza que hacemos aquí en el Centro de Estudios para la Democracia Socialista. Y bueno, estamos comenzando con el libro de Jessica dos Santos Jardín, Nada es tan personal como parece. Jessica es egresada de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, año 2011, Jessica. Diplomado en Educación Universitaria por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en el año 2012. Trabajó muchos años en Radio del Sur. Esa fue la primera vez que coincidimos en un trabajo, fuimos compañeros de trabajo. Yo tenía una columna radial en el programa, ¿cómo era que se llamaba? Mientras tanto y por si acaso, claro. Con Vanessa, con mi panita Jera, Gerardo Salkovich, y eventualmente en algún momento tú te incorporaste a ese equipo y bueno, recuerdo que conversamos unas cuantas veces allí. Tú trabajaste en la Radio del Sur desde enero de 2010 a julio de 2019. Esa columna debe haber sido de los 2010, 2011, algo así, ¿verdad? Comenzandito el programa. Luego, bueno, trabajaste también muchos años en EPALE Caracas. Allí también coincidimos. Allí hiciste crónicas y reportajes. Trabajaste bastante tiempo, de 2012 hasta 2021. En la Radio del Sur llegaste a ser la jefa de prensa. No sé, no pude averiguar durante cuánto tiempo ejerciste ese cargo. Fuiste redactora web en el canal RT. Volvimos a coincidir en Venezuela Análisis. Yo no sé si este dato está mal o tienes tanto tiempo de verdad trabajando allí. Aquí dice que desde 2009. Viste, a mí ya me parecía. Pero bueno, volvimos a coincidir. Jessica es columnista en Venezuela Análisis, al igual que yo. Tú tienes más tiempo. Y eres profesora en la Universidad Católica Santa Rosa desde el año 2014 y sigues dando clases ahí, ¿verdad? Y actualmente también eres columnista de Últimas Noticias. Además, Jessica, allí donde la ven, es Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar 2016-2018, mención radio, Premio de Periodismo Aníbal Nazoa 2014, mención impreso, y además este es su segundo libro. Nada es tan personal como parece. Le sucede, o mejor dicho, el libro anterior, su primer libro, se intitula Caracas en Alpargatas. Estábamos conversando ahorita. Bueno, puede conseguirse en PDF, en digital. Como muchos libros nuestros, es bastante complicado conseguirlos en impreso, pero bueno, se puede conseguir en línea. Bien, antes de darle la palabra a Jessica, que por supuesto es la protagonista de esta jornada, es básicamente quien va a hablar hoy aquí, yo quería decir un par de cosas, de la manera más breve posible. No, tú sabes que... Sí, tú sabes que nosotros hace un par de días tuvimos otra actividad aquí en el centro. Una de las actividades que más nos ocupa es un seminario permanente de tradición del pensamiento socialista en Venezuela. Ya vamos por 11 conferencias. Y esta última conferencia la impartió un querido amigo, un tipo muy importante en la sociología venezolana, Alexis Romero Salazar, gran amigo. Y su conferencia fue sobre otro señor que, bueno, imagínate, es de la primera cohorte de egresados de sociología en Venezuela, cuando todavía era sociología y antropología, José Agustín Silva Michelena. Y bueno, yo, por supuesto,
Este, bueno, por algo hicimos una conferencia de José Agustín, de hecho yo lo he leído, pero yo no sé que era un tipo tan importante para la disciplina, con toda franqueza lo digo. Y bueno, como nos ha sucedido no solamente a mí, a unos cuantos compañeros y compañeras, a propósito de estas conferencias, uno queda como con la curiosidad, que en parte es la idea cónchale, de saber un poco más de la obra y de la vida, pues, de- en este caso, creo que en todos los casos, sin excepción, además la trayectoria militante, una trayectoria militante en la izquierda revolucionaria muy larga, además muy intensa, muy fascinante, diría inclusive, incluyendo a José Agustín Silva Michelena. Entonces, bueno, a propósito de algunas cosas que contaba allí Alexis, yo le decía, conchale, Alexis, ¿dónde puedo leer más sobre eso, no? Él contaba que él, o sea, había un momento en que él tenía como 40 estudiantes, una cosa así, y como 15 se fueron para la guerrilla, ¿no? Pero además él le aconsejaba a los muchachos que no se fueran, porque él había hecho como algunos estudios sumamente serios, muy rigurosos, que le daban como para pensar, como para concluir que no iban a tener éxito. Entonces, claro, es una cosa que parece como una anécdota absolutamente inocua, ¿no? Una cosa así, pero es un episodio de nuestra historia política e intelectual muy importante, porque evidentemente Silva Michelena tenía razón, nuestros compañeros que se fueron a la guerrilla, menos como muchos de ellos luego evaluaron, hicieron balance, estaban equivocados en cuanto a método, ¿no? No en cuanto a propósito. Eh, Total que, bueno, para no hacer el cuento más largo, yo me pongo a leer un libro que recomienda Alexis públicamente, donde José Agustín Silva Michelena, entre otras muchas otras cosas, cuenta un poco eso mismo que estoy comentando yo aquí, pero con más detalle, ¿no? Pero ahí hay un montón de cosas de las que él habla que me resonaron muchísimo. Y hay una cosa que la leí y dije, esto tengo que comentarlo dentro de 2 días, cuando vaya a presentar el libro con Jessica. Sobre la dificultad de publicar libros en Venezuela, ¿no? Esta es una entrevista que le hacen a José Agustín en 1983, es decir, en junio de 1983, hace casi exactamente 40 años. Un tipo que fundador del CENDES, que es una institución sumamente importante en Venezuela, es decir, que además siempre ha publicado mucho. Bueno, y sin embargo, él decía, el entrevistador, que Gregorio Castro le preguntaba sobre las dificultades estamos hablando de la universidad además, ¿no? No de gente como nosotros. Bueno, no, tú eres profesor universitario. Yo no he vuelto a la universidad todavía. Eh, bueno, Silva Michelena dice, leo textualmente, la investigación tiende a aumentar, pero que el producto de esa investigación circula, bueno, es que la frase viene de antes, ¿no? Pero el producto de esa investigación circula muy escasamente, porque en la práctica no hay canales de difusión de la investigación. Para publicar un libro actualmente en Venezuela, el autor tiene que conseguir financiamiento. No hay ninguna editorial que te financie el 100% del libro si eres un autor no conocido. Y no hay revistas, y por ahí seguía hablando del tema de las revistas. Y un poquito antes de eso había dicho, hablando como de los trabajos de ascenso en la universidad y tal, él dice, bueno, que cuando finalmente agarras tu trabajo, el resultado de tu investigación, y te preocupabas por pulirlo y publicarlo, dice él textualmente, como han hecho algunos, nadie te lo comenta. Entonces no hay un clima intelectual, no hay una vida intelectual, no hay un ambiente que va más allá de un pequeño grupo que uno conoce, no hay un debate público, decía José Agustín Silva Michelena. O sea, yo leía estas cosas y yo decía, ¿qué diría este señor 40 años después? ¿Qué diría José Agustín Silva Michelena 40 años después? Que es tan complicado publicar, pero bueno, lo que nos convoca aquí es, eso es lo que me gusta, o sea, por eso es que hago la referencia textual. Porque, bueno, se trata de publicar a pesar de las dificultades, ¿no? De las adversidades. Y esto puede sonar un discurso
digamos, medio demagógico, pero no, aquí están los libros, o sea, que hay un esfuerzo muy notable por publicar, hay un esfuerzo porque esto que identificaba José Agustín Silva Michelena hace 40 años, bueno, hay un esfuerzo por ir a contracorriente, y eso es lo primero que yo destaco de este libro, de tu libro. Cuando a nosotros, discutiendo aquel interno del centro, comienza como a aparecer la idea, cuando comenzamos a trabajar en la idea de hacer una cosa que se llamara así el libro del mes, un montón de gente nos dijo, chamo, pero ¿de dónde van a sacar ustedes un libro? O sea, ¿de dónde van a sacar un libro cada mes si aquí no se publica? Entonces, no vale, sí se publica, o sea, se publica poco, evidentemente, y lo que ya he dicho, pues, es decir, es evidente que es muy difícil, pero entonces nos vamos a quedar en la dificultad, ¿no? Es decir, vamos a permitir que, bueno, que el ambiente nos constriña y nos limita, y entonces nos vamos como a resignar a dar cuenta de esa dificultad. No, se trata de todo lo contrario. Y yo creo que, digamos que en el acto mismo de haberte decidido a la absoluta locura de publicar, además por tu cuenta, está ese espíritu de ir a contracorriente, y creo que el contenido del libro, además, resuma eso por todos lados, ¿no? Es decir, hay una voluntad que a mí me parece cónchale, que es como el tipo de cosas que, bueno, por azar o por la razón que sea, uno tiene, o sea, es decir, uno lee estas cosas y son las cosas que uno quiere que mucha otra gente lea por eso, pues, ¿no? Porque no hay que dejarse como llevar por la corriente, ¿no? Bueno, ya un poquitico más sobre el contenido, solamente decir que, bueno, que el título, como corresponde siempre a un buen título, ya te da la pista como de lo que vas a leer, ¿no? Porque desde la primera línea, o sea, de las primeras líneas, tú, o sea, solamente en apariencia, parece que estás leyendo una cosa realmente muy personal, ¿no? O sea, tú estás contando, incluso cuentas cosas que son como íntimas, ¿no? A veces incluso a uno le queda como las ganas de saber un poco más, conocer más, tener más detalles del chisme. Por supuesto, echando broma. Pero hay ciertas cosas que tú cuentas que uno, bueno, pero ¿qué habrá pasado después? ¿Qué pasó aquí, no? La manera como tú estructuras el libro también, digamos, da como... o sea, te hace pensar como que la intención... Es decir, hasta cierto punto es como un libro más o menos autobiográfico, ¿no? Cuando yo era pequeña y tal, y vas como echando el cuento en la medida en que vas creciendo. Entonces, bueno, evidentemente, ahí estás hablando de tu vida, ¿no? O sea, hay un componente autobiográfico muy importante, pero no es una autobiografía. O sea, tú al final estás hablando, spoiler alert, tú al final estás hablando de cosas que le pasan absolutamente a todo el mundo. O sea, cosas que le pasan, bueno, no a todo el mundo, en muchos casos, cosas que le pasan a la inmensa mayoría de las mujeres, ¿no? Porque obviamente hay muchas de esas cosas que no nos pasan a los hombres. Son cosas que nosotros les hacemos a ustedes, o por lo menos muchos de nosotros. Y bueno, termina siendo un ejercicio, digamos, aparentemente introspectivo, o en apariencia fundamentalmente introspectivo, pero a mí me parece que no. De repente tú ahorita hablas y me dices, pues estás muy equivocado, mi libro sí es introspectivo, tal. Pero eso es lo que pasa con los libros, tú los sueltas y ya eso ya no es tuyo, ¿no? Y cada quien lo lee de una manera distinta, naturalmente. Pero no, yo sí creo que hay un ejercicio, digamos, con el pretexto, mejor dicho, con el pretexto entre comillas, ¿no? En el buen sentido, o sea, tomando como punto de partida tu experiencia, pues tu vida personal, creo que entre líneas y a veces, pocas veces, de manera bastante explícita, yo creo que hay un momento digamos, del libro en el que
en el que lo haces explícito, tú estás hablando de cosas, bueno, como ya lo decía, que le suceden a muchas mujeres, pero también de muchas cosas que ocurren, que nos pasan a todos, ¿no? Y sin quererlo o no, tú estás dejando como testimonio de lo que le ocurre a alguien o de lo que le ocurre a mucha gente en un momento de la historia de este país que es sumamente complicado, ¿no? Sumamente complicado. Entonces, aquí, para decirlo, y con esto sí termino, aquí lo que ha ocurrido, entre otras cosas, cónchale, es o sea, aquí se ha producido una muy importante ruptura a nivel de vínculos sociales. Aquí se construyó toda una sociabilidad durante los primeros años de este siglo y buena parte de esa sociabilidad se rompió en los años más recientes. Digamos que para eso que cierto autor llamaba la vida material de la sociedad venezolana, coño, está sumamente golpeada. Y creo que este libro es una apuesta por reconstituir esa vida material, o digamos, como la dimensión más simbólica, inmaterial de nuestra vida, pues, de la vida material. Por eso yo lo celebro, yo celebro este libro, me parece un libro sumamente valioso por las razones que ya he expuesto, y bueno, por eso te invitamos y te tenemos hoy aquí con nosotros presentándolo. Bueno, es eso. Ahora sí te cedo la palabra. Bueno, fue breve, Reinaldo, de verdad. Bueno, nada, yo creo que debía haber preparado esto de una manera mucho más articulada, pero mi idea era venir acá y hablar a partir de lo que dijera Reinaldo y a partir de lo que fuese pensando mientras lo escuchaba. Y bueno, creo que precisamente eso es lo que voy a hacer, porque Reinaldo comentaba, bueno, y creo que yo también me lo llegué a plantear, ¿no? Y un poco lo que leíste también, ¿no? ¿Por qué escribimos? ¿Por qué el afán de publicar cosas o por qué lo intentamos, ¿no? Cuando yo pensé en escribir este libro, pensaba mucho eso, sobre todo porque son temas que pudieran parecer exageradamente personales, ¿no? Entonces decía, bueno, ¿y por qué yo quiero publicar esto? O sea, ¿por qué quiero someterme, digamos, a hacer públicas estas cosas? ¿Por qué? ¿Cuál pudiera ser la reacción ante esto? ¿Me va a gustar o no? ¿Me va a lastimar o no lo que va a pensar o lo que me pueden comentar algunas personas? ¿Tiene algún sentido? ¿Es un tema de ego o no? ¿Alguien lo va a leer o no? Todo eso estuvo como revoloteando en mi cabeza. Hasta que en un punto yo realmente me di cuenta que ninguna de estas historias era tan personal como parecía. Es decir, yo empecé a recibir mucho feedback de personas que me decían, epa, pero a mí me ha pasado exactamente lo mismo, yo me he sentido de la misma manera, yo también te tengo un cuento, y me mandaban los cuentos, o sea, incluso gente que no conozco a través de las redes sociales. Entonces yo pensé, bueno, realmente esto le pasa a muchas personas, solo que no todo el mundo va, y no tienen por qué hacerlo, va a andar con digamos, un cartel exponiendo cosas de su vida, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pero vamos a hacerlo porque precisamente a veces uno tiende a sentirse con algunos capítulos de su vida como si uno estuviera irremediablemente solo, digamos, en lo que te está pasando. O sea, yo soy la única persona que tiene estos cuestionamientos, yo soy la única que tiene rollos familiares, yo soy la única que tiene inseguridades, miedos, a la única que, oye, le va mal en todas sus relaciones amorosas, yo soy la única que está pelando, o sea, en algún momento te puedes llegar a imaginar o a pensar todas esas cosas, a preguntártelas. Entonces, este libro es mi intento de demostrar que no, que eso no es así, que uno no está solo en esas cosas, que realmente eso le está pasando a todo el mundo, que algunas personas las expresan, otras personas no las expresan y eso también está bien, pero que yo personalmente creo que expresarlas puede resultar un ejercicio liberador. Y ese también es el motivo de este libro. Yo creo que soltar historias puede ser un ejercicio sanador, eso no quiere decir que invito a todo el mundo a hacerlo, etcétera, y que creo que esa es la única manera, no. Pero puede ser un ejercicio sanador, puede ser además un ejercicio que te lleve a enfrentarte con muchas cosas,
y que también te lleva a darte cuenta que como sujeto individual eres parte de un todo. Es decir, lo que uno cree que son sus historias personalísimas y que eso nada más te afecta a ti, que eso no tiene nada que ver con el grupo que te rodea, con la sociedad, con los procesos que se están viviendo, no es así. O sea, todos nosotros somos individualmente personas que tenemos heridas, que estamos lastimados, que tenemos dudas, que tenemos inseguridades y por ende somos personas que van lastimando, que van generando inseguridades en otros y así se va como formando una suerte de bucle en nuestro accionar con los otros y en el accionar de los otros. Y bueno, como somos parte de un todo, eso de una u otra manera tiene sus implicaciones. Entonces, bueno, este libro fue una apuesta a eso, fue una apuesta además a hablar de temas muy femeninos, de los que yo considero que hay que empezar a conversar, a dar ciertos debates. Creo además firmemente que las mujeres tenemos que empezar a empatizar, a sentir afinidad en algunos temas, a contarnos nuestras historias, a no vernos como enemigas, sino como mujeres que transitamos muchas veces por lo mismo. Y bueno, esta es una invitación a eso también, a no subestimar los procesos de crianza, a no subestimar cómo fueron nuestros procesos de crianza, cómo se está criando a las futuras generaciones, a no subestimar nuestras relaciones con las otras personas, a no subestimar las cosas que decimos, cómo lo decimos, qué le transmitimos a los demás, a tener como, digamos, no a ser temerosos con todos nuestros pasos en la vida, pero sí a tener un poquito más de revisión de esas cosas que estamos haciendo y de cómo las estamos haciendo. Entonces, bueno, el libro es una apuesta a eso, está estructurado de una manera más o menos cronológica, creo yo, o al menos eso intenté, que se fuese mostrando así, hasta, bueno, hasta llegar al final, que no es el final, porque finalmente también el libro es eso, ¿no? Es una muestra de cómo uno puede salir de un bache, volver al bache con una conciencia distinta, volver a salir, de repente más adelante vuelves a caer en el mismo hueco, pero lo procesas de otra manera. Entonces, bueno, es un poco una apuesta a todo eso. Publicarlo en Venezuela, publicarlo en estos tiempos, publicarlo sin el Estado, publicarlo sin organizaciones privadas, etcétera, también es una apuesta, y es una apuesta además a aprender todo el proceso que es hacer un libro, ¿no? Porque uno muchas veces, bueno, escribe, manda su manuscrito y ya está, todo lo demás queda de parte de otras personas hasta que llega como, bueno, el visto bueno final y eso sale para la calle. Pero en este caso no, en este caso es como estar más pendiente de los pequeños detalles, buscar además personas que te ayuden, porque un libro no es de una sola persona, un libro tiene un montón de gente que está apoyándote de distintas y de muchas maneras, y eso también es un proceso muy bonito, ¿no? De descubrir la solidaridad de otras personas, ¿verdad? Dispuestas a leer el libro 20 veces sin pedirte nada a cambio, a descubrir también los talentos de otras personas para ilustrarlo, para diagramarlo, las ideas que otros te puedan dar para que ese libro salga a la calle, para que circule, como es un proceso además de vender un libro cuando no tienes un lugar donde posicionarlo y dejar ahí un montón de libros, sino que estás allí como de paso en paso, y eso también ha sido un proceso bonito. Vender el libro en sí ha sido un proceso bonito, o sea, yo me he puesto a repartir los libros yo misma, he conocido a personas increíbles a la hora de entregarle el libro, he conocido a personas que además mujeres que están atravesando procesos increíbles y que han conectado con el libro. Recuerdo por lo menos una señora de casi 70 años que me dice, todas las preguntas que tú te hiciste en ese libro, yo me las empecé a hacer hace 5 años, cuando mis hijos migraron y yo empecé a reflexionar un montón de cosas sobre mí, sobre mi vida y sobre cómo la había estado llevando. Entonces tú dices, bueno, puedo conectar con alguien que tiene más de 70 años, así como conecté con una muchacha que le iban a hacer todo un proceso quirúrgico, una histerectomía, y estaba súper conectada con el libro. Y entonces yo no sabía ni cómo no ponerme a llorar cuando se lo estaba entregando, ¿no? Entonces puedes conectar con personas más jóvenes, con mujeres no tan jóvenes, porque de alguna u otra manera también estas historias pueden ser transversales, digamos, a la edad que tenemos y a lo que hemos hecho o no con nuestra vida, digamos, a los que nos dedicamos o a lo que no nos dedicamos. Entonces, bueno, para mí ha sido sin duda un proceso liberador, un proceso sabrosísimo que me ha permitido conectar con personas, con mujeres sobre todo, de otra manera. Y además, bueno, mucho de este libro se gestó también durante la pandemia.
donde todos los demonios andaban como más sueltos que de costumbre, uno tenía más tiempo para pensar cosas, para sentir que estaba enloqueciendo. Entonces, escribir fue también una herramienta muy terapéutica. Y ahora también eso es uno de los valores que yo rescato del hecho de escribir como una herramienta terapéutica. La gente puede hacer terapia de miles de maneras, digamos. O sea, la gente, no sé, sale a correr por las avenidas y está haciendo su terapia. La gente escucha música, baila, canta, hace deporte, lo que sea, y es su terapia. Escribir también de una u otra manera puede transformarse en un ejercicio terapéutico, ¿no? O sea, puede ayudarte a plasmar las cosas ahí, luego releerlas y decir, bueno, pero esto no era tan grave, ¿por qué yo estaba tan afectada por esto? O a mirarlo de otra manera. También me llegué a preguntar mucho esto, ¿será que yo leo este libro dentro de 10 años y digo que bolas, ¿por qué publicaste eso? Pero qué ridiculez. Me lo cuestioné muchísimo, pero después dije, bueno, ¿qué tanto? O sea, yo he escrito cosas económicas, políticas, etcétera, que ahora también a veces me las estoy cuestionando y no pasa nada, ¿no? Esos textos siguen allí, yo sigo aquí y entonces, bueno, es también un registro, digamos, de los distintos procesos de evolución también que las personas podemos tener. Y eso también... O sea, esto también fue enfrentarme a muchas cosas que yo tenía instaurados como unas creencias muy firmes, digamos. O sea, yo decía, bueno, esta es mi opinión y esta tiene que ser mi opinión ahorita y tiene que ser mi opinión siempre. No vale, no tiene que ser mi opinión ahorita y siempre. O sea, esto es lo que a mí me gusta, o sea, esto es lo que a mí me gusta comer, yo no voy a comer más nada. No, eso no tiene por qué ser así. O sea, fue también abrirme a ese proceso en el que, bueno, mira, las cosas se pueden transformar, puedes pensar de una manera distinta, eso no está mal, puedes procesar las cosas de otra forma, eso no está mal. Y bueno, es como dejarlo plasmado, ¿no? Y además creo que los relatos personales, o sea, tienen como, dan mucho miedo, pero tienen también como, o sea, son muy sinceros, digamos. La sinceridad está presente en todos esos relatos y eso ya es un plus. O sea, yo leo muchas historias de la gente en primera persona y a mí me gusta, más allá de cómo están escritas, o sea, a mí me gusta que la gente tenga como, haya tomado como la decisión de abrirse y de relatar esas historias, porque nadie va a poder decirle, bueno, tú no sabes lo que estás diciendo, tú no has vivido eso, tú no sabes cómo se siente. Es la gente narrando cosas en primera persona. Y muchas veces narrar cosas en primera persona, como nosotros somos seres sociales, implica de una u otra manera narrar cosas de otras personas, digamos. O sea, tú escribes un libro así donde quieres hablar de lo conflictiva que fue tu infancia o tu adolescencia, tú estás metiendo a tu mamá, a tu papá, a tu familia, a todo el mundo en ese saco. O tú quieres hablar de tus relaciones amorosas, tú estás metiendo un montón ahí de exnovios, exmaridos, lo que sea, en ese saco. Y así con las relaciones profesionales, con lo político, etcétera, ¿no? Entonces, de una u otra forma uno dice, bueno, ¿cómo escribo esto? ¿Cómo lo escribo con tacto? ¿Cómo lo escribo sin dañar al otro? ¿Cómo lo escribo? Son también toda una serie de dilemas que se van presentando y que en algún momento tienes como que desprenderte de eso y decir, bueno, mira, lo voy a escribir desde mi visión, desde como yo creo que fue, desde como yo lo sentí. Eso no es único, eso no es exactamente así, es mi visión, es como yo creo que lo sentí. Y eso es muy valiente. Uno lo ve, por ejemplo, no sé, en los relatos de una persona que fue abusada, por ejemplo, ¿verdad? Y muchas veces son abusados por un familiar. Entonces la persona se alza y cuenta esa historia. Y tú dices, bueno, tú la ves y tú dices, berro, qué valiente contar la historia. Pero además de contar la historia, muchas veces está diciendo que fue abusada por un tío, que ese tío es hermano de su mamá. Entonces, ¿qué piensa la mamá? ¿Qué piensa la familia? ¿Qué piensa? O sea, hay muchísima valentía en los distintos relatos personales que una persona saca a la luz, ¿no? Y que terminan siendo referencia para muchas otras personas, ¿verdad? Muchas veces referencia de no sentirte solo, de sentir que hay alguien más que puede estar atravesando ese proceso, o de intentar decir, bueno, yo también necesito buscar cuáles las herramientas o cuál es la salida que me pueda funcionar a mí. Entonces, bueno, creo que nada es tan personal como parece, es eso, ¿no? Es una invitación a revisar nuestras propias vivencias, cómo las hemos procesado y a cuestionarnos cosas, a cuestionarnos nuestras formas, a cuestionar nuestro papel también como seres sociales. Entonces, bueno, no sé cómo se sigue esto. Cuéntanos, digamos, yo creo que sería como interesante que nos contaras un poco más de cómo ha sido el proceso de ponerlo a disposición del público. Es decir, ¿cómo tú vendes un libro que editaste tú sola? Por no hablar de todo el proceso de edición, ¿no? Que es una cosa,
o sea, yo estoy seguro que podrá alguien que luego vea este video decir, bueno, pero un poco más del libro. Pero es que yo creo que ahí sí hay mucha gente a la que le da mucha curiosidad. O sea, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo hacer que eso se mueva? Y que le llegue a la gente. Yo creo además que hay mucha gente haciéndolo, pero uno no lo sabe. Porque en el proceso de averiguar todo esto del libro, de cómo diagramar, de cómo ilustrarlo, pero además después de cómo hacer para tener una versión digital, una versión impresa, cómo se llama el papelito, cómo es el gramaje, la tinta, no sé qué, todo este proceso, tú descubres que hay un montón de gente que sabe explicártelo porque también lo han intentado y han pasado por ahí. Y también ves que en muchas de estas plataformas donde la gente puede, digamos, imprimir pequeñas cantidades de libros o colocar su libro digital que no sea Amazon, digamos, sino muchas otras plataformas que existen de cada país, tú ahí te vas encontrando con que hay mucha gente que ha hecho el proceso. Claro, quizás el gran dilema es que tú dices, bueno, ¿qué me dice a mí? Si toda esta gente lo ha hecho y todos estos libros están aquí, yo no los conocía, ¿quién me dice a mí que mi libro va a correr, digamos, con una suerte un poco mejor que esta, ¿no? Pero realmente sí existe mucha gente que está haciendo el trabajo. Yo creo además que en Venezuela hay mucho talento para esto. Yo creo que realmente hay editores muy buenos, hay correctores muy buenos, diagramadores, ilustradores, o sea, hay gente con muchísimo talento para hacer estas cosas. Y bueno, luego la red de difusión, yo dije, bueno, yo voy a utilizar mis redes sociales, yo voy a utilizar mis distintos canales para difundir esto. Yo creo que ha funcionado, no sé si de la mejor o la peor manera, porque tampoco tienes como un punto de comparación, digamos, o sea, tú tampoco puedes decir, o sea, tú no te vas a comparar con una librería, digamos, o sea, en la librería ¿cuántos libros han vendido? No es el punto de referencia, ¿no? Pero bueno, tú estás haciendo el trabajo, tú lo estás difundiendo, lo estás disfrutando y hay gente a la que de una u otra manera le está llegando. Yo incluso en algún momento, por supuesto, estaba así como frustrada, como que yo pensé que me iban a llegar 200 mensajes de una vez y listo. Entonces, ¿sabes? En ese momento yo también me pregunté, bueno, con el primer libro que había sido hecho con una editorial, que tenía todos los canales, yo realmente tampoco sé, años después, si se vendieron todos, si la gente realmente los leyó, qué fue lo que pasó allí. Yo no lo sé, o sea, yo supongo que sí, pero yo no lo sé. Con como yo he sido la encargada directa de todo esto, sí puedo recibir como un feedback de la gente, como una opinión, sí puedo conversar sobre lo que les gustó, lo que no les gustó, Es más, hoy, hace un rato, estaba una compañera y me dice, mira, te faltó un acento aquí, te faltó una coma aquí. O sea, qué sabroso, además. O sea, hasta las correcciones vienen de gente que decidió empezar a leer tu libro y te está haciendo las correcciones. Además me pone, te las hago con amor para cuando vengan las siguientes ediciones. Y yo decía, hay gente que tiene fe en que van a seguir saliendo las ediciones. O sea, yo no lo había pensado eso. Pero no, para el siguiente lote que vaya. Y yo dije, el siguiente lote, pero que... Y por supuesto tomé nota y es sabroso y es algo que no viví, digamos, con el primer libro. O sea, yo no viví ese recibir, digamos, cosas tan directamente, comentarios, digamos, tan directos sobre el libro. Entonces, bueno, en este caso sí, quizás también está el factor de las redes sociales que tiene mucha más visibilidad y movimiento en este momento que hace unos años atrás, pero bueno, existe la posibilidad, existen los canales, existe además mucha gente que también es algo que yo aprendí mucho con este libro. Uno a veces de repente como que juzga las temáticas de la gente, digamos, o sea, no sé, tú ves a alguien que está, coño, esta pana ahorita se metió a leer el tarot, ¿vale? Y se la pasa todo el día con el tarot y quiere hacer un libro del tarot. Está bien, la gente quiere hacer su libro, la gente, ese es su proceso. Y a mí eso ahora me parece muy de pinga. Yo antes de repente podía decir, vas a perder el tiempo en eso otra vez, otro libro más, ¿y cómo vas a hacer? ¿Y cómo para qué? No, a mí ahora me parece maravilloso todo eso, o sea, las distintas formas que ha conseguido la gente para expresar las cosas que lo apasionan de una u otra manera y para difundirlas, me termina pareciendo un ejercicio maravilloso. Entonces, bueno, yo creo que sí se puede lograr. Yo creo que además, bueno, lo puedes lograr también cuando no tienes como un apuro así como que digas, bueno, tengo que vender todo esto en un día y medio y tengo que hacerme todo este dinero de acá al fin de semana. No, eso sí no va a pasar, o sea, eso es algo que
tú te calmas y eso va fluyendo y ya está, o sea, pero bueno, eso también es entender eso y lidiar también con eso, con las cosas que te pueden frustrar en el proceso, bueno, también es algo, exacto, es algo de lo cual puedes aprender. ¿Cómo fue que te dijeron? Te estaba tratando de buscarlo, pero no. Alguien que te dijo algo así como, cónchale, qué chévere, pero estás escribiendo de cosas como triviales. Sí, un día del periodismo yo asistí a un evento y bueno, estaban varios ministros y cosas, y uno de esos ministros me dijo que le parecía maravilloso que estaba escribiendo de cosas triviales, superfluas, porque el país tiene muchos conflictos ahorita, muchas cosas, mucha pugna política, y escribir de cosas superfluas pues era buenísimo porque relajaba a la gente distendía, entonces dejaba de pensar que no tenía real, que estaba jodido. Yo decía, o sea, no me puede estar pasando esto. Entonces, eso también, a veces esos comentarios que son negativos. Yo no sé si la gente se da cuenta del que te lo está diciendo, se da cuenta o no, porque él parecía que me estaba diciendo un piropo muy, muy de pinga, ¿no? Pero realmente no era un piropo muy, muy chévere que me estaba diciendo, pero eso a veces también, por lo menos en determinadas personalidades, o sea, a mí me dicen, no puedes hacer algo. No puedo hacer algo, está bien, dale pues, y empiezo a hacerlo. Entonces ese comentario fue un poco así como, berro, trivial, pero ¿por qué trivial? ¿Por qué superfluo? O sea, claro, fue como, pero ¿por qué? O sea, por supuesto también en algún momento te lo cuestionas, berro, sí, ¿será que estoy súper coco seco porque estoy haciendo esto? La loca, la intensa, porque además eso también, ¿no? O sea, cualquier mujer que salga con determinados relatos se termina convirtiendo en una loca, en una intensa, esta no tiene nada que hacer, le está lanzando al exmarido a través de un libro, por las redes, porque no se va a procesar su vaina de otra manera, que se pague un psicólogo, qué sé yo, o sea, todas esas cosas surgen, ¿no? Entonces, por supuesto, primero me lo cuestioné, berro, de verdad, qué trivialidad. Además me cuestionaba, y de verdad, o sea, él cree que yo estoy haciendo esto para lavarle el rostro a algo, o sea, que yo estoy haciendo esto para que la gente no piense que los sueldos son una cagada, o sea, no me puede estar pasando esto. Entonces, a partir de ahí, también empecé a pensar mucho eso. Yo decía, bueno, como también temas que son de salud pública, salud mental, emocional, de relaciones sociales, para algunos terminan convirtiéndose en trivialidades. Entonces también eso es un cuestionamiento. ¿Cómo tú entiendes la crisis político-social que estamos atravesando sin entender la salud mental, sin entender las relaciones humanas, sin entender nuestros relacionamientos, o sea, nuestras relaciones como sociedad? Además se deprime, se pone triste y molesta mientras peor está la cosa. O sea, entonces, ¿cómo es posible que todos esos temas estén bien, o sea, se estén analizando, se estén percibiendo como si fueran trivialidades? Es más, yo creo que aquí hemos atravesado, o sea, a veces uno se detiene a pensar la rapidez con la que vamos viviendo las cosas y la poca capacidad que tenemos para procesar tantas cosas, y lo poco que lo discutimos. O sea, así como que ya no hay tiempo de hablar de esto porque estamos metidos en otro lío todavía mayor que el que estábamos la semana pasada. Y así incluso pasó la pandemia, pasaron un montón de cosas en las que no se dio una discusión de las afectaciones también emocionales, psicológicas, que todo esto está teniendo en nosotros. Bueno, yo en algunos capítulos del libro, yo hablo de, yo soy hija de migrantes, mis padres son portugueses, se vinieron a Venezuela hace unos 30 y dele de años, y eso marca también tus relaciones familiares, digamos. O sea, yo crecí sin los primos, sin los tíos, sin las grandes familias, sin los bochinches tan venezolanos, tan sabrosos, o sea, pero además con una mezcla de culturas. Tú comías una cosa en el colegio, pero comías otra cosa en tu casa. Se celebraba la Navidad de una manera, en el resto de los sitios, con una música, con unas formas, y en la casa eran de otras. Entonces, te mandaban unas tareas ahí, que quién fue el presidente, no sé qué, y tú y que mamá, quién fue el presidente, ¿sabes quién es el presidente? O sea, te vas enfrentando como con un montón de cosas en las que tú terminas, además, después creces y te das cuenta que, ¿dónde están mis orígenes? ¿Cuáles son mis raíces? O sea, mis padres por lo menos se terminan transformando en una gente que no nació aquí, no es propiamente de aquí, tampoco es ya de allá, porque además regresas y ya no te encuentras el país del que se supone te fuiste cuando eras además muy chamo todavía. Entonces te terminas convirtiendo en alguien que no eres ni de aquí ni de allá. Entonces yo pensaba además todo eso cuando veo el proceso migratorio y todo lo que ha pasado en los últimos años.
Yo lo pienso muchas veces desde ahí, o sea, muchas veces la gente lo piensa, ay, no sé qué, lo económico, tal, lo político, no sé qué, si esto nos pone mal, nos pone bien, cómo nos posiciona. Y yo muchas veces lo termino pensando eso, o sea, cuánta gente se está aventurando o está atravesando, tiene que atravesar el proceso ese raro que yo atravesé, en el que yo no sabía si yo me parecía más a esto, si me parecía más a lo otro, aunque la migración es un proceso natural y haya existido toda la vida, cuando lo vives de una forma personal, cuando es tu caso, te deja otras maneras, digamos, de analizar eso. Entonces, con todos los temas que hemos vivido en los últimos años, también hay mucho que pareciera que es superfluo, que es trivial, que no tiene que ser el centro del debate, pero que en algún momento eso ejerce, digamos, influencia en cómo se va desarrollando cualquier cosa, ¿no? Entonces, ese comentario, yo todavía lo recuerdo mucho más, recuerdo la cara cuando me lo dijo así como muy feliz y lo desencajada que yo quedé en el momento y te lo juro, fue como una hora pensando, coño, qué bola, no puede ser que me esté pasando esto. Pero, porque además también pasa, bueno, a mí me pasó, es que yo pretendí como bajarle un poquito a ciertas cosas que yo estaba haciendo, digamos. O sea, ya yo no voy a ser periodista de diarismo porque me estoy volviendo un poquito loca. Sí, bueno, la cosa política voy a intentar verla un poquito así, no tan metida. Me fue pasando mucho eso y dije, bueno, voy a escribir de otras cosas, me voy a enfocar de otras cosas. Pero al final todos los caminos te terminan conduciendo también a eso. O sea, si tú tienes una visión de que eres parte de un todo, que eres parte de una sociedad, que eres parte de una política, de una situación económica, etcétera, etcétera, cualquier tema, cualquier cosa que tú estés haciendo va a estar impregnada por eso. Y por eso también en alguna parte del libro te dice, bueno, no, o sea, todo lo que hacemos es político, todo lo que vivimos de una u otra forma tiene esos componentes y está relacionado con todo lo demás, ¿no? Actualmente un montón de personas comparten información sobre cómo cuidar tu mente, pero lo cierto es que cuando alguien intenta seguir estos consejos suele ser bastante señalado, especialmente cuando se trata de exteriorizar lo que sentimos. Por lo general, cuando un niño se cae, la madre o el padre sale corriendo, ya, no llores, no pasó nada, mira, un juguete, una nube, un perro. Pero sí pasó, el carajito se cayó, se asustó, le dolió, le dejará de doler, parará de llorar, sin necesidad de acallarlo rápidamente o distraerlo con muchas otras cosas. De adultos, la historia sigue así. Nos enseñan a no pensar en eso, allá pasó, no puedes hacer nada, lo pasado pisado. El problema es que eso suelen ser vainas que nos dolieron o duelen burda, que no comprendimos, de las que nos costó un mundo atrevernos a hablar y cuando por fin lo hicimos, pareciera que el mensaje es no pienses más en el abandono de tus padres, en las coñazas que presenciaste o recibiste, en el abuso que sufriste, en las personas o situaciones que te hicieron sentir mal por años y te condujeron a una seguidilla de errores y reproducción de patrones. Algunos creen que si no pensamos en eso, es como si no hubiese pasado. Si no lo hablamos, lo olvidamos. En realidad, muchas personas, la mayoría, te dicen eso por amor, porque les duele verte sufrir, así como a los padres les atormenta la caída de un hijo. Pero ¿saben qué? No es tan fácil y no se soluciona así. En estos últimos meses he conocido a personas de 60, 70, 80 años que siguen desconsoladas por cosas que ocurrieron en su niñez. Hay heridas emocionales que, de no ser tratadas, fungen cual crímenes de lesa humanidad. No caducan, no se olvidan. Al contrario, empezamos a pensarlas en silencio, solos, incomprendidos, porque una parte del mundo se puso a decirnos, ay, no pienses en eso, mejor hablemos de cosas bonitas. Y sí, es cierto, no hay cómo cambiar lo que nos pasó, pero sí podemos trabajar nuestra manera de verlo y afrontarlo. De hecho, es la manera de construirnos un presente y un futuro más amoroso, de asumirnos merecedores de lo bueno. Para lograrlo hay muchos caminos. Algunos son distractores y otros tienden a ser un poco más eficaces. Es algo parecido a la reacción de las personas ante un dolor de muelas. Hay quienes apenas sienten la molestia, dicen esto no es nada y se hacen los locos, pero con el tiempo les fastidia más y más. Aún así, empiezan a convivir con el dolor, a normalizarlo, hasta que un buen día no pueden soportarlo más. Van al odontólogo y entonces llega la sentencia. Meses atrás habría sido un empaste, pero ahora debemos matar el nervio, sacrificar la pieza, etc. A veces hay que ir puntuales al encuentro de aquello de lo cual nos queremos despedir. Bueno, cuéntanos, la persona que quiere comprar el libro, ¿cómo hace? ¿Cuáles son los medios? Bueno, aquí están los libros. No, el libro me escriben, a cada rato estoy colocando por mis redes sociales todas las coordenadas, yo estoy haciendo entregas en Caracas, he hecho algunos envíos a otros estados del país de la versión impresa.
Y bueno, la versión digital es un PDF que se envía por correo electrónico y bueno, eso. Bueno, muchísimas gracias, Jessica. Bueno, ahí va, mira. Todo se cae. Soy experto. Lanzando cositas al techo. Sí, muy experta. Ahí está. Recuerda ese video, por favor, para hacer una. Ahí está. Jessica, de su libro, que se gane eso, todo este poco de libros. Que hay una segunda edición. Que hay una segunda edición. Y que hagan más libros. Y que hagan más libros. Salud. Mira lo que estoy leyendo. Jessica, no lo puedes creer. Gracias, mi amor, te quiero. Encantada.